tuberculosis pulmonar, lo que primero debemos diferenciar es tanto la clínica como la parte diagnóstica, cómo llegar a ese diagnóstico de estos pacientes. Y que hay que tener en cuenta que en su mayoría estos pacientes con tuberculosis suelen presentarse con o están asociados a un factor de riesgo como enfermedades inmunocompetitivas, ¿no? Entonces, VIH, diabetes, ¿no? Enfermedad renal crónica, entre otros. ¿Ya? Muy bien, solamente para tener una definición clara, ¿no? El cual es un bacilo conocido como Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Descubierto por el científico Robert Koch en 1882, viene de la familia Mycobacteriaceae, orden Actinomycetales, y es una bacteria aeróbica no formadora de esporas, ¿no? Tiene su forma en forma de bastón, un tamaño de 0.5 micras por 3 micras, y se le conoce como un bacilo ácido alcohol resistente debido a que su gran capacidad lipídica que presenta en su membrana, ¿no? O en sus paredes, por dicho. ¿Ya? Posee dos estructuras muy importantes, ¿no? Que es el arabinogalactano peptidoglicano y el lipoarabinomanano. Estos dos le componen una cierta capacidad o una propiedad muy importante al bacilo. El primero, que es el arabinogalactano peptidoglicano, lo que se encarga es reducir la eficacia de ciertos antibióticos que puedan atacar el micobacterio. O sea, le genera una capacidad de resistencia frente a algunos antibióticos comunes. Mientras que el lipoarabinomanano participa básicamente en la supervivencia del Mycobacterium tuberculoso cuando éste es fagocitado por los macrófagos. Entonces, mientras el primero lo que le confiere es la resistencia frente a otros antibacterianos o antibióticos, el lipoarabinomanano lo que genera es la resistencia o supervivencia, mejor dicho, supervivencia frente a la fagocitosis que es generado por el macrófago. La epidemiología nos muestra que tiene una incidencia más de 250 veces mayor en Sudáfrica, ¿no? Que en Estados Unidos. Hay 2 veces mayor en hombres que mujeres. La tasa de desarrollo de tuberculosis activa son muy altas en los lactantes expuestos y el riesgo aumenta durante la adolescencia. Se estabiliza alrededor de los 25 años de edad, manteniéndose elevada durante toda la vida. Esto es lo que le mencionaba, ¿no? La cual se puede asociar a factores de riesgos o a algunas comorbilidades. Dentro de las principales tenemos al VIH, ¿no? Al VIH. Miren que ese es un estudio acá en Perú, en 1999 hasta 2012, ¿no? No ha habido mayor reporte alguno, ¿no? Donde ven la tasa de incremento de incidencia de estos pacientes que tienen tuberculosis y también VIH. ¿Ya? Miren que el 12% de todos los nuevos casos activos de tuberculosis y el 25% de toda la muerte relacionada con tuberculosis ocurren en personas con VIH positivo. O sea, hay una alta tasa de mortalidad cuando se asocia esta enfermedad con el VIH. La mayoría, o sea, un 75% de los casos de muerte por tuberculosis activas asociados a VIH se producen en África. Muy bien. Pero no es la única comorbilidad que se puede asociar a la tuberculosis. Existen otros factores que también se pueden asociar. Miren que tenemos a la diabetes, alcoholismo, tabaquismo, donde algunos pueden hasta duplicar o triplicar el factor de riesgo de padecer tuberculosis. Y este es un acápite muy bonito que quiero que aprendan, ¿no? Que dice, en comparación con otros agentes infecciosos, como la varicela, el sarampión, el Mycobacterium tuberculoso no es altamente infeccioso. ¿Qué quiere decir que entonces que no sea altamente infeccioso? No quiere decir que no contagie, sí contagie. El problema es que no genera la forma activa en su mayoría de casos. O sea que tú puedes contagiarte de Mycobacterium tuberculoso y puedes permanecer con este microbio durante años ahí, con ese micobacterio. Pero necesitas un factor deprimente, como si te terminara el enamorado o el enamorado y caes en depresión total. ¿Para qué? Para que tus defensas también caigan y ese micobacterio esté alerta frente a eso y pueda infectar. Entonces necesitas ese factor, si no,
puedes convivir con tu Mycobacterium sin ningún problema. Así lo puedes tener. Muy bien, este es un cuadro donde presento factores de riesgos asociados, ¿no? Como ya hemos presentado, la coinfección por VIH, la diabetes, aquellos que son usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Y esto también llama la atención, ¿no? Gastrectomizados o que tengan algún bypass de ayuno biliar. Doctor, ¿qué tiene que ver el estómago o el ayuno o el hígado con el Mycobacterium? ¿Qué tiene que ver eso? Y es lo que vamos a ver en la fisiopatología. Que el Mycobacterium, ustedes tienen la capacidad de ¿qué? De deglutirlo. Sí, chicos, ustedes pueden deglutir Mycobacterium. No tiene sabor, ojo, no tiene sabor ni color o nada. Lo pueden deglutir. Y así como lo degluten, lo pueden eliminar también por las heces. Pues esa es una capacidad que ustedes tienen cuando tienen una buena respuesta inmunitaria. Pero ¿qué pasa con los pacientes que son gastrectomizados? No pasan por ningún procedimiento. Esos pacientes de frente van hacia el ilium o hacia el duodeno, ¿no? Y pueden generar infección y pueden invadir las mucosas pasando hacia otros órganos, al igual que el yeyuno y el hígado. Entonces, ¿es necesario que esté completo tu intestino? La verdad que sí, porque por ahí se fabrican ciertas sustancias que pueden hacer que el Mycobacterium se sostenga atrapado y pueda ser eliminado por las heces. Muy bien. Hablamos también de otro tipo de tuberculosis que es la multidroga resistente, aquellos que son resistentes a isoniazida y el rifampicina. Miren que a nivel mundial esta prevalencia es del 5%, pero es bajísima, ¿no? Antes esto era hasta un 20 a 25%, hasta en otras regiones se manifestaba que era más alta, ¿no? Pero hoy por hoy es el 5%. O sea que hemos aprendido que a detectar la tuberculosis, ¿no? A evitar que se genere la forma multidrogo resistente. Y se comenta que para que un paciente tenga multidrogo resistente, no es tanto solamente por el tipo de Mycobacterium con la que tú adquieres, sino debido, y se ha demostrado, que depende bastante de la farmacodependencia que presenta el paciente. Es decir, si tú por una faringitis cualquiera te tratas con amoxicilina más ácido clavulánico 1 gramo cada 12 horas y estás tomando esta medicación constantemente, tu cuerpo ya genera una cierta resistencia a ciertos microbios. Entonces, este Mycobacterium que viene, cuando va a infectarte, nos dice, oye, este paciente ya ha adquirido varios mecanismos en los cuales se me hace insuficiente supervivir en este puesto. Entonces, ¿qué hago? Hago mi mecanismo de resistencia y se genera el famoso beta, o mejor dicho, Mycobacterium multidrogo resistente. O sea que no solamente depende del mismo mecanismo del Mycobacterium, sino también de la farmacodependencia que tú has generado durante el transcurso de los años. ¿Ya? Así que, cuidado chicos, no se toman por un resfrío común, amoxicilina, levofloxacina, algunos se ponen hasta ceftriaxona, demasiado, hay que tener cuidado. Muy bien. Y esto es lo más importante también del tema, ¿no? Mira lo que dice ahí. Entre el 5 al 15% de las personas infectadas progresarán en meses, ¿no? En meses hasta años a la forma activa, ¿no? La forma activa. Y hay que conocer aquí dos cosas, ¿no? El concepto de tuberculosis latente y tuberculosis activa. Aquellos que hacen tuberculosis latente son aquellos que tienen Mycobacterium, pero no hacen infección, no hacen síntomas. Solamente tienen el granuloma aquí tuberculoso y lo pueden poseer por largo tiempo. Pero aquellos que hacen tuberculosis activa, ellos sí hacen síntomas. Ellos sí pueden contagiar y son altamente infecciosos. ¿Sí? Entonces, mira que para que tú pases a la forma activa, solo un 5 y 15% de las personas infectadas van a progresar a la forma activa. Solo un 5 a 15%. ¿Y tiene que pasar cuánto? De meses hasta años. Así que no pienses que si estás con una persona ahorita así como la que acaba de toser, tiene tuberculosis, no pienses que ahorita no vamos a infectar de tuberculosis. Puedes tener ahí, ¿no? De repente ya nos contagió, pero ya se almacenó en tu pulmón. No te preocupes. Ahí está almacenado. No le va a pasar nada. Salvo llega el examen parcial, jalas,
¿no? Ya te deprime, ¿cierto? Entonces ahí puedes infectarte otra vez. Muy bien, ¿qué más dice? Hasta el 50% de todas las personas con tuberculosis activa, con cultivo positivo, no presentan la famosa tos productiva, ¿no? Esa tos perruna, esa tos que no le deja descansar, ¿no? Entonces, el 50% no poseen ese tipo de síntomas, ¿no? A esos son los que se le llama como tuberculosis subclínica, ¿no? Entonces, doctor, yo puedo estar con mi amiga y tiene su granuloma ahí y de repente, así como se le escapa a veces, ¿no? Unas gotitas de flúor, ¿me puede contagiar? Sí, porque no necesariamente tiene que toser ese paciente para contagiarlo. Entonces sí puede hacer por un mínimo contacto que puede contagiar. Pero existen propiedades para que pueda contagiarlo, que lo vamos a ver acá. Existe frente a estos tipos de factores para que el Mycobacterium tuberculoso pueda infectar. Y ojo, el concepto es que el Mycobacterium tiene que llegar hacia el alveolo para que pueda infectar. Si ese Mycobacterium no llega al alveolo, no te va a contagiar, porque lo vas a drenar y lo vas a expulsar por medio de las heces. O sea, ese Mycobacterium sí o sí tiene que llegar al alveolo. Es como el espermatozoide, ¿no? Que tiene que llegar hacia el ovocito para que pueda fecundar. Ya, lo mismo pasa con el Mycobacterium. Tiene que llegar al alveolo para poder desencadenar el proceso inflamatorio. Si no llega al alveolo, no va, se pierde. ¿Ya? Esa es la regla número 1 del Mycobacterium tuberculoso para que pueda infectar. Entonces, una forma o un factor para infectar es la calidad de aerosol. ¿Qué quiere decir la calidad de aerosol? La cantidad o el tiempo de exposición que debe tener una persona hacia otra persona para que pueda contagiar. Y es ahí que viene este concepto, ¿no? No todos los enfermos son capaces de generar una cantidad suficiente de partículas aerosólicas para internarse en el alveolo, ¿no? O sea, no todas las personas tienen capacidad de poder expulsar una cierta cantidad para que puedan infectar a la otra persona. Y muchas veces se hablaba, ¿no? Sí, que la persona tiene que escupir o tiene que botar, ¿no? Durante la tos una cierta cantidad de gotitas de flúor, ¿no? Hace tiempo se manifestaba con, tiene que botar más de 1000 bacilos, 2000 bacilos, 5000 bacilos. ¿Quién va a botar esa cantidad? ¿No? Entonces se empezó a dar de baja ese concepto y empezamos a unir más este concepto de aquí, que dice: la probabilidad de sufrir una tuberculosis activa es que tengas un contacto con un paciente con tuberculosis activa de manera continua. ¿Cuánto dice? Más de 6 horas al día. Ya, responden ustedes. ¿Quién de ustedes está más de 6 horas al día con un paciente con tuberculosis? Nadie, ¿no? Ustedes no tienen ese contacto. A la justo ustedes lo ven de lejos al paciente, le preguntan: señor, ¿cómo está? Y eso sí te escuchan, porque están encerrados en un cuarto. Entonces, ese contacto ustedes no lo hacen. ¿Quién lo hace? ¿O cuándo lo van a hacer? Cuando sean internos, cuando sean residentes o asistentes. Solo en esos casos ustedes podrán tener o serán un factor de riesgo de poderse contagiar con un paciente con tuberculosis activa. Si no tienes esa prolongación de tiempo en contacto con ese paciente, es difícil que te contagies. Es difícil. Por eso es que yo les mencionaba que ya no importa la cantidad de expulsión que haces de Mycobacterium, si no se habla ahora del tiempo. ¿Ya? Muy bien. Otro factor importante te dice la calidad del surfactante, ¿no? La calidad del surfactante. Y es que el surfactante, que es producido por el linfocito tipo 2, ¿no? Tiene la capacidad de ¿qué? De poder destruir cierta capa lipofílica del Mycobacterium, ¿ya? Y una vez que destruye una capa superficial lipofílica del Mycobacterium, se genera un fluido llamado fluido alveolar, que es producido por los alveolos, obviamente. Este fluido, que es un líquido, que es como un moco, engloba a esos Mycobacterium y los expulsa. Primero va por los bronquios, luego va hacia la tráquea, asciende, se conecta con el esófago, y una vez que llega al esófago, ahí lo deglutes, ¿no? Como sibarita, ya está. Pasa el esófago, llega al estómago, intestino, colon y se elimina. Esa es una forma de tu cuerpo
de la capacidad de poder eliminar el micobacterio. Entonces, si tú no tienes esa propiedad, lamentablemente corres el riesgo de que sí puedas padecer la infección y puedes tener la forma latente por la piel. Muy bien, tenemos una otra propiedad que es la respuesta alveolar generado por neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1 tiene una propiedad muy importante de que se une a otro neumocito tipo 1 mediante una unión muy fuerte. Esa unión que hace el neumocito tipo 1 con otro neumocito tipo 1 permite ¿qué cosa? Que ningún micobacterio o ningún otro germen puedan ingresar a la parte intersticial. Ese es un pro. ¿Cuál es el contra? Que cuando se genera un proceso inflamatorio, esa unión impermisiva que le genera no va a poder hacer que células que sí nos ayuden, como los neutrófilos, linfocitos, puedan llegar y atacarlo de primera instancia. Se forma una barrera tan fuerte que nuestras defensas de primera línea no van a poder penetrar. Entonces, es un pro y también es un contra. Entonces, una propiedad de esa es la respuesta del neumocito tipo 1. Y lo otro es la producción de esta sustancia, ¿no? El SAT6, que es el 6-KD Early Secretory Antigenic Target, ¿ya? Esta molécula o esta sustancia que fabrica el Mycobacterium tuberculoso le confiere la propiedad de poder destruir al macrófago alveolar. Cuando el bacilo está en plena multiplicación y ya no puede y satura el macrófago, genera esto. Genera el SAT6. ¿Para qué? Para que el macrófago no sea capaz de fagocitar y necrosar este micobacterio. Y así éste pueda tener la capacidad de estallar al macrófago y ser liberado. ¿Ya? Es una sustancia muy importante que fabrica el micobacterio. Muy bien. Se menciona que aproximadamente 500 mililitros de fluido alveolar son lo que es drenado hacia el estómago. ¿Ya? El micobacterium tiene la propiedad de evitar la unión fagosoma-lisosoma y la apoptosis de este mismo, ¿no? Mediante esta producción de esta sustancia. Y permite también la entrada de bacilos de citoplasma. O sea, hace que más bacilos puedan ingresar a ciertos componentes o estructuras de las células. Y mira que hasta cuánto se puede multiplicar en un macrófago alveolar, ¿no? Entre 32 y 64 bacilos. O sea, solamente un bacilo que ha sido fagocitado por un macrófago alveolar, este se va a multiplicar y puede llegar entre 32 y 64 bacilos. Muy bien. Entonces, lo que voy a explicar acá está igual acá. Muy bien. Este es un ejemplo claro de la fisiopatología. Vamos a llamar a este alumno de la Continental. El alumno de la Continental se pone en contacto con un familiar, un tío, hermano, lo que sea, pero miren que este alumno ya tiene el micobacterio, tiene el granuloma y el paciente ya haciendo síntomas. Entonces es un paciente con tuberculosis activa. Contagia al familiar con un micobacterio tuberculoso y este micobacterio tuberculoso tuvo la capacidad de llegar hasta el alveolo para poder infectar. Entonces llega el bacilo al pulmón, llega hasta el alveolo, está rodeando y los primeros que llegan son los macrófagos alveolares. Y el macrófago alveolar lo primero que hace, por su propiedad innata que hace es fagocitar. Fagocita al micobacterio y se da cuenta que este empieza a multiplicarse dentro de él. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generar quimiosinas que permiten la llamada de ¿quién? De dos tipos de células, los neutrófilos y los linfocitos. Y se forman dos bandos, ¿no? Se forma el Perú y Chile, ¿no? Se forman dos bandos, la U y la Alianza. Ambos equipos van a presentar a estos micobacterios frente al ganglio linfático. Cuando llegan estos dos grupos al ganglio linfático, ambos tendrán una respuesta diferente. Veamos al mejor de todos, la U, ¿no? Mira aquí. Llega el ganglio linfático y ¿qué dice el ganglio linfático? ¿Sabes qué?
yo veo que tienes una gran capacidad de poder responder frente a este proceso inflamatorio. Entonces te voy a dar una célula que te va a ayudar a sostener este proceso inflamatorio. Y si es cierto, ¿no? Le da un tipo de linfocitos T, que es el famoso TH1, el Helper tipo 1. ¿Por qué es importante esta célula? Porque esta célula tiene la capacidad de producir una sustancia que va a permitir que llamen más linfocitos y que los macrófagos se actualicen. Esa sustancia es el interferón gamma. El interferón gamma lo que hace en los macrófagos y los linfocitos es que les va a dar una gran capacidad de poder sostener al Mycobacterium tuberculoso frente a una sustancia coloide. Y los macrófagos van a empezar a rodearlo. Van a seguir rodeando más macrófagos y tanto así que la parte periférica va a estar rodeada solamente por linfocitos. Una vez que hayan sostenido el crecimiento de los bacilos, formarán una estructura llamada granuloma. Y ese granuloma va a estar en tu pulmón sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tus células han sido capaces de sostener la multiplicación del bacilo. ¿Ya? Va a tener la capacidad de sostener esa infección. Entonces de ahí sacamos una conclusión, ¿no? Pregunta de examen. ¿Quién es la célula que evita el desarrollo de la tuberculosis activa en un 90% de los casos? El TH1. ¿Quién es el responsable de generar la tuberculosis latente? El TH1. ¿Ya? El TH1 es el responsable de que evites que haga la tuberculosis activa, pero sí te genera la tuberculosis latente. O sea que eso ha sostenido el Mycobacterium tuberculoso en el pulmón y no ha permitido que se genere la infección. Pregunta de examen, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasa con ¿qué pasa con el otro grupo? ¿No? El otro grupo va hacia el ganglio linfático y también le dice, oye, ¿sabes qué? Yo también tengo Mycobacterium tuberculoso. Ayúdame. El ganglio linfático lo ves medio menudito, medio chorado. Entonces, ya sabes que tú eres una célula en la cual también te va a ayudar. Pero esta célula te va a permitir a que llames más células. O sea, lo engaña, ¿no? Le dice, mientras más es mejor, le dice. Bueno, pues no. Le da una célula llamada TH17. ¿Y qué hace esta TH17? Es cierto, llama más gente. Llama a basófilos, eosinófilos, ¿no? Llama más neutrófilos. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa celularidad es unas células inmaduras, ¿no? Y por ser células inmaduras, no van a tener el mismo potencial que una TH1. Por lo tanto, al querer sostener el Mycobacterium no va a sentir ni cosquillas y va a empezarse a multiplicar de manera masiva. A tal punto que empieza a invadir a los macrófagos, luego a los neutrófilos y así van a salir o emerger de toda esta estructura que se está tratando de enclaustrar. A tal punto que estos estallan y los Mycobacterium tuberculosos empiezan a emerger y a diseminarse. Entonces algunos van a poder ser drenados por el fluido alveolar que les mencioné, pero algunos no, porque es tanta la carga bacilar que se ha generado que lamentablemente estos bacilos pueden volver a reinfectar el pulmón o pueden infectar hacia otros órganos adyacentes. ¿Se entendió esta fisiopatología? ¿Alguna pregunta, algo? Ya todo lo tienen grabado. Perfecto, muy bien. En cuanto a la diseminación extrapulmonar, sabemos que un 30% será en inmunodeprimidos. Quiere decir que un 70% en quienes serán en inmunocompetentes. Así como tú, como yo, ¿no? Podemos generar una forma extrapulmonar. Y lo que dice la literatura es que a Mycobacterium tuberculoso le gusta esas zonas que tienen mucha sangre. Es un Drácula. Le gusta la vasculatura sanguínea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa?
el Mycobacterium tiene la capacidad también de generar un proceso que se llama angiogénesis. ¿Y qué es la angiogénesis? Es la producción de nuevos vasos sanguíneos. Por lo tanto, el Mycobacterium, sea el lugar donde infecte, va a generar este proceso de angiogénesis. ¿Para qué? Para que forme una nueva ruta y otros micobacterios puedan ingresar por ahí y puedan seguir infectando. Muy bien. Entonces, tenemos ahí diferentes lugares donde puede afectar. Según la literatura, dice que el órgano que contiene mayor sangre, ¿no?, a nivel sistémico son dos: es la parte ósea y la parte renal. Y se menciona que deberían ser los órganos que más se deben de comprometer cuando se habla de tuberculosis extrapulmonar, ¿no?, por tener mayor vasculatura. ¿Eso acá en el Perú sucede? No sucede así, ¿no? Casi nunca vemos pacientes con tuberculosis renal, casi nunca vemos pacientes con tuberculosis ósea. Más que todo vemos tuberculosis meningia o tuberculosis pleural o tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Pero aquí no mucho se reporta las tuberculosis óseas. Entonces, cuando se afecta la tuberculosis a nivel vertebral, lumbar, y que destruye a la vértebra y el disco vertebral, se le conoce como mal de Pot, que es el paciente que presenta paraparesia de miembros inferiores y que a la larga hace paraplegia, no puede movilizar las piernas. Muy bien. Hace tuberculosis renal, hace dos formas de compromiso del sistema nervioso central, que vendría a ser el granuloma tuberculoso, ¿no?, que es una lesión hipointensa en la resonancia magnética con un realce en anillo hiperintenso, y también hace la meningitis tuberculosa, ¿no? Tenemos también el compromiso intestinal, que genera úlceras granulomatosas, y también la forma de tejido linfático, que se le conoce como escrófulo, ¿no? Es una goma. La goma es una úlcera que empieza a protruir con secreción purulenta, ¿no? Y luego tenemos este de aquí, ¿no?, que ya lo han visto la semana pasada en su clase de derrame pleural, ¿no? Esta es la forma cuando la tuberculosis hace derrame pleural. No es una tuberculosis pulmonar, es una tuberculosis pleural, ¿ya? Y hace un tipo de derrame pleural. ¿Qué tipo? ¿Exudativo o transudativo? Exudativo. Muy bien, solamente esto para que tengan el conocimiento. Existe una hipótesis dinámica donde explica lo que ya les mencioné, cómo es que el paciente genera tuberculosis latente, no solamente para tener el conocimiento que así como empiezan a destruir la capa lipofílica del Mycobacterium, empiezan a liberar grasa. Entonces el macrófago se emociona tanto, ¿no?, y tiene tanta hambre que también consume esta grasa, su KFC, su FEP, empieza a consumir todo eso. Y como se hincha tanto ese macrófago, le confieren un nuevo nombre, ¿no?, que se conoce como célula espumosa, célula espumosa. Y la teoría unitaria nos habla acerca de por qué el Mycobacterium tuberculoso prefiere el ápice antes que la base, ¿no? ¿Por qué? Más ventilado. Más gas, más irrigación. A ver, sí es cierto, es por la mayor ventilación y mayor circulación. Pero si tú quieres impresionar al chico o al chico que te gusta, dile así, ¿no? Eso se debe por un desplazamiento del parénquima pulmonar con el movimiento respiratorio que es mucho menor que en la base. Y ya está, la mayor vendida. ¿Qué otra propiedad también tiene? Mira, que la fuerza de la gravedad condiciona que los septos interloculares del pulmón superior estén constantemente tensos. O sea, la parte del ápice pulmonar, así como tiene unos septos que son más gruesos, eso permite que la oxigenación se conserve más en el ápice que en la parte de la base, ¿no? Y así que sean más gases o más oxígeno, también el Mycobacterium tuberculoso va a permanecer ahí. Y por último se menciona que por la falta de movimiento también provoca un déficit en el drenaje vascular, ¿no?, por lo que hay un menor intercambio de gases.
O sea, va a haber un menor drenaje a nivel del lápiz. Por lo tanto, no va a ser vaciado constantemente el microbacterio. Ahora, si ven ahí, hay un compromiso en base, ¿no? ¿En quiénes son frecuentes el compromiso en base? En pacientes inmunocomprometidos. Muy bien, de eso ya hablamos: riesgo de infección, capacidad de infección del caso fuente, cercanía del contacto, carga baciliar, estado inmunitario del huésped. Y el cuadro clínico, el famoso cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas importantes en la tuberculosis? Tos con flema persistente por 2 semanas o más. Fiebre, ¿no? Fiebre. Y aquí entra también de que hay pacientes que solamente presentan fiebre. Y ahí entra la categoría de los famosos fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido. Aquellos que hacen fiebre por más de 2 semanas. Por eso que dentro de tu plan de trabajo debes de catalogar que si un paciente hace fiebre de origen desconocido, debes de descartar tuberculosis, así no tenga tos, así no tenga diaforesis nocturna, o así no tenga pérdida de peso ni nada por el estilo. Siempre descarta también tuberculosis. Hemoptisis, que representa un 10 a 15%, hiporexia, baja de peso y diaforesis nocturna. Todos estos síntomas son provocados por el factor de necrosis tumoral. Muy bien, y es aquí donde viene el 90% de las preguntas en el examen. El espectro de la tuberculosis. Si esto no saben, chicos, entonces el examen les va a ir mal. Tienen que aprender de derecho a revés ese esquema, ¿ya? Vamos a poner ejemplos. Supongamos que tengamos 3 amiguitos, ¿no? Tenemos a 4 amiguitos. Tenemos a Pepito, Nenito, Chachito y Teresita. ¿Qué pasa con el primer paciente? El primer paciente lo que hace tiene una buena inmunidad, tiene una gran capacidad de defensa. Y por ser tener una gran capacidad de defensa, él puede responder frente a 2 tipos de respuesta inmunitaria. Tenemos la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida, entre los cuales se conoce que la innata tiene mayor capacidad o mayor rapidez en el tipo de respuesta que presenta frente a un cuadro inflamatorio. Entonces, cuando el primer paciente hace la respuesta innata, este paciente hace inmediatamente la eliminación del micobacterio. Por lo tanto, cuando tú le pides la prueba de tuberculina, va a salir negativo. Cuando tú le pides la prueba de IGRA, ¿no?, que es el dosaje de interferón gamma, también va a salir negativo. Cuando pides un cultivo de esputo, va a salir negativo. Cuando pides un vegano de esputo, va a salir negativo. Este paciente no va a infectar, no va a hacer síntomas y no va a ser necesario que reciba tratamiento. Ese es el espectro de un paciente que ha hecho respuesta inmune. Pero vamos a suponer que este mismo paciente, ¿no?, se fue a tomar un día antes, de repente, ¿no?, celebró que había pasado el examen con 11, ¿no?, inclusive con curva todavía. Entonces, como hay un poquito alterado su respuesta inmune, entonces actúa la respuesta inmune adquirida. ¿Qué pasa con esta respuesta inmune adquirida? Entonces ellos responden igual, solo que dejan una huella de una célula de memoria. ¿Cómo se llama esa célula? La única célula de memoria que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama? Estrella. Mi ex no. A ver, la única célula de memoria que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo? Inmunoglobulina G, ¿no? Entonces deja un tipo de inmunoglobulina G de memoria que permite que te haga ver que en algún momento tuviste la tuberculosis. Entonces, cuando tú haces la prueba de tuberculina, va a salir positivo, porque te das a indicar de que tuviste en algún momento la tuberculosis. El test de IGRA, que mide interferón gamma, que ya hemos dicho cómo es que se fabrica el interferón gamma, también saldrá positivo. El cultivo de esputo saldrá negativo, el BK saldrá negativo. Este paciente no va a infectar, no hará síntomas ni tampoco recibirá tratamiento.
Ese es el segundo espectro de tuberculosis. Tercer espectro de tuberculosis. Este paciente también se contagia con micobacterias, pero hace el proceso que hacemos todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos? El granuloma, ¿no? Hemos fabricado nuestros TH1, hemos fabricado el interferón gamma, han hecho respuesta a los macrófagos y los linfocitos y han formado al granuloma. Muy bien, aquí está tu pulmón, todo sanito, está infectado ahí con ese granuloma. Muy bien, le hacen la prueba de tuberculina y sale positivo. El test de IGRA sale positivo. Cultivo de puto negativo. BK de puto negativo. ¿Infecta? No infecta. ¿Tiene síntomas? No tiene síntomas. Doctor, se parece mucho al previo, ¿no? Al que hizo la respuesta inmune adquirida. Sí, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que este paciente sí va a recibir tratamiento profiláctico. ¿Por qué? Porque no lo ha eliminado, solo lo ha encapsulado. Nada más. Esa es la diferencia del paciente con respuesta inmune adquirida y aquel que hace este tipo de respuesta donde sí recibe tratamiento. A este tipo de pacientes se le conoce como tuberculosis latente. Entonces, cuando yo te pregunte qué es una tuberculosis latente, no me vas a decir paciente que no hace síntomas. No, me tienes que poner todo este espectro. Paciente que no presenta síntomas, pero tiene una prueba de IgA y tuberculina positivo y que es necesario que reciba tratamiento profiláctico. Ese es el concepto de una tuberculosis latente. Muy bien. Luego tenemos el siguiente espectro, que es la tuberculosis subclínica, ¿no? Es aquel paciente que no presenta síntomas o son síntomas leves. Y mira, tiene positivo la test de tuberculina, el IGRA, el cultivo puede ser positivo, usualmente negativo el BK, sí puede infectar, leves síntomas y este paciente sí tiene que recibir tratamiento para tuberculosis. No es profilaxis, es tratamiento. Y aquellos que hacen la tuberculosis activa, ¿no? Estos pacientes tienen test de prueba de tuberculina positivo, IGRA positivo, cultivo positivo, BK del puto positivo, sí pueden infectar, síntomas desde leve hasta severos y también reciben tratamiento para tuberculosis. Pero acá viene la diferencia, ¿no? ¿Por qué dice usualmente positivo y por qué en el subclínico es positivo? Si se supone que el activo es el que está emergiendo toda la enfermedad, es el que hace síntomas más severos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un subclínico sí sale positivo la tuberculina y el IGRA, pero en la tuberculosis activa dice usualmente. O sea que no es totalmente positivo. O sea, algunos sí hacen positivo y otros no. ¿Por qué? A ver, si alguien me dice, le doy un punto. A ver. ¿Por qué dice usualmente positivo? Porque para que llegue a ese punto debe estar inmunodeprimido. ¿Por qué qué? Para llegar a ese punto debe estar inmunodeprimido. Ya, ¿qué tiene que ver el Y si grado de está inmunodepresión? inmunodeprimido, no creo que haya más respuesta de inmunoglobulinas. Exacto, va por ahí el tema, ¿no? Acuérdense que para que tú doses en el test de tuberculina tiene que haber presencia de respuesta de ¿qué? De TH1. Y para que tengas un test de IGRA positivo es porque ese TH1 ha fabricado interferón gamma. ¿Qué pasa con el paciente con VIH? El paciente con VIH, ¿cómo están sus linfocitos T? Están en el piso. Entonces, si este paciente con VIH tiene tuberculosis, ¿qué tipo de linfocitos va a tener de TH1? ¿Y qué tipo de TH1 van a fabricar interferón gamma? Ninguno. Por eso te ponen usualmente positivo, para hacerte ver que hay ciertas poblaciones que no hacen positivo el test de IGRA ni la tuberculina. ¿Y qué población es esa? Los pacientes que hacen o que tienen VIH. Y entre otras enfermedades más, también el linfoma. El linfoma también tiene linfocitos bajos y también hay que pensar en eso. Ya. Entonces, estos 5 espectros, o 5 espectros de tuberculosis son parte de las preguntas de tuberculosis. Se presentan como caso clínico. Y ustedes solamente tienen que definir si se tiene que tratar, cómo se llama esa tuberculosis. Muy bien.
Seguimos entonces con aquellos pacientes que se infectan por primera vez y son aquellos en un 30%. Y de ese 30%, algunos desarrollan la enfermedad activa, a los cuales se les conoce como tuberculosis primaria. Eso ocurre en un 10% y ocurre básicamente en niños. De ese 30% que se infectaron por primera vez, solo el 90% hacen tuberculosis latente, ¿no? Lo que les había explicado, la mayoría hacen tuberculosis latente. Pero de ese 90%, el 10% hace la tuberculosis activa, ¿ya? A la cual se le conoce como tuberculosis secundaria, que aparece básicamente en el adulto. Y de ese 90% de tuberculosis latente, el 90% no hace la enfermedad, ¿no? Tienen ahí el aduloma entre meses. Entonces, cuando el Mycobacterium hace compromiso de parénquima pulmonar y forma como una parte cavitaria, se le conoce como foco de Gaume. Foco de Gaume. Y si ese Mycobacterium hace un compromiso ganglionar y hace la unión de este complejo ganglionar con el complejo parenquimatoso, se le conocerá como complejo de Rank. Complejo de Rank. Muy bien, estas son las pruebas que he mencionado, ¿no? La prueba de tuberculina, que debes esperar entre 48 y 72 horas para poder medir la pápula. ¿Cuándo sale positivo? Cuando es más de mayor o igual a 15 milímetros. Y ahí aplican la regla de 5, ¿no? Mayor o igual a 15 milímetros, positivo en pacientes sanos. Mayor o igual a 10 milímetros en pacientes en pediátricos y pacientes que trabajan para el estado de salud. Y mayor o igual a 5 milímetros en pacientes con VIH. Ya esa es la regla de 5. Mayor o igual a 15, sanos. Mayor o igual a 10, pediátricos y pacientes que trabajan en el estado de salud. Mayor o igual a 5 en pacientes con VIH. Muy bien, es solamente para que tengan el concepto de cómo se realiza una vaciloscopía. Acuérdense que para que yo vea una lesión a nivel de la radiografía de tórax, una lesión cavitaria, ¿cuánto debe medir? 10 milímetros. 10 milímetros debe de medir esa cavitación para que pueda ser detectada por la radiografía, ¿no? Mira esta lesión cavitaria a nivel del ápice pulmonar derecho, ¿no? Que está generando una pequeña telectasia, ¿no? Una telectasia lineal o segmentaria. A diferencia de aquí, ¿no? Esta lesión cavitaria, aquí también, a nivel del ápice pulmonar derecho. Muy bien, aquí existen otras pruebas también que se les he mencionado. Y esto es lo que quiero que también tomen en cuenta, ¿no? Miren, acá dice que el BK no es punto convencional. ¿Cuánto tiene sensibilidad? Un 32 a 94% y especificidad en un 50 a 99%. Pero ¿qué me llama la atención de este de aquí? Miren, de 32 a 94% y de 50 a 99%. Doctor, ¿por qué es tanta la distancia? ¿Qué es lo que le hace que entonces tenga mayor sensibilidad hasta llegar a un 94%? ¿Y qué es lo que le hace que tenga una mayor especificidad hasta el 99%? Y esto se debe ¿por qué? Tiene que ver con la recolección. ¿Han escuchado? Ya están matando en los hospitales, ¿cierto? Ya. ¿Han escuchado que el médico a veces dice o solicita el BK y dice BK en punto por 3? O sea, 3 veces tiene que recolectar, ¿no? En 3 días seguidos. Ya. Mientras tú más recolectes el BK en esputo, aumenta la probabilidad de que se pueda detectar el Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque estás empezando a agotar el fluido alveolar que habíamos comentado al inicio de la clase, ¿no? El fluido alveolar, si bien es cierto, 500 mililitros se fabrica al día, pero mientras tú más veces le haces escupir al paciente, ¿no? O expectorar en este caso, haces que agotes ese fluido alveolar y se exponga más los bacilos de Koch. Por eso que aumenta la sensibilidad. ¿Se debe por qué? Porque es cuando tú solicitas con mayor veces el BK en esputo o en orina o lo que tú desees. Aumenta la probabilidad de que aparezca ese Mycobacterium. ¿Ya? Por eso es la gran diferencia que tiene de esa sensibilidad y la especificidad.
Muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuál es la prueba que solicitas en paciente con VIH y sospechas que tenga tuberculosis? ¿Cuál es? El TB-LAM, del tipo arabino-manano, ¿no? El que les dije, ¿no? Esa estructura lipídica. Se puede dosar en orina, esa molécula, ¿ya? En orina. Solamente se hace en pacientes con VIH. Solo se ha demostrado eso, pacientes con VIH que sospechas que tengan tuberculosis. Y existen pruebas de resistencia, ¿no? Como cuáles, el GeneXpert y el Genotype. ¿Ya? En GeneXpert te va a salir el resultado el mismo día. Y el Genotype te sale en 1 a 2 días el resultado. ¿Qué otra diferencia más tiene? Que el GeneXpert reporta resistencia ¿a quién? A rifampicina. A diferencia del Genotype que hace resistencia a isoniazida y rifampicina. Pero más allá de la resistencia, fíjense lo que dice acá en ambos. Diagnóstico de enfermedad activa de tuberculosis. O sea que más allá de detectarte de resistencia, también te hacen diagnóstico. O sea que necesariamente los pacientes que tienen, vas a pedirle beca de esputo, a ese beca en esputo o la prueba de esputo que le vas a pedir, también pide GeneXpert en esputo. O si la vas a sacar de algún otro fluido corporal, siempre pide GeneXpert. Aquí tenemos al otro famoso test de ADA, ¿no? De adenosina desaminasa. ¿Sí han escuchado de esa prueba, no? El test de ADA, para diagnóstico de tuberculosis. Y esta sustancia es producida por los macrófagos y linfocitos TH1, ¿no? Que son parte de la fisiopatología de tuberculosis. Muy bien, aquí les he puesto el valor numérico donde te hace sospechar de tuberculosis. Si es a nivel pleural, ascítico, pericárdico, mayor a 40, si es de líquido esofágico, mayor a 10, y si es sinovial, mayor a 30 o 50. Muy bien, esas solamente son definiciones operacionales. El tratamiento de tuberculosis tiene que ser multidisciplinario, se debe ser manejado por psicología, enfermería y también el sistema social, porque algunos pacientes abandonan el tratamiento y lamentablemente pueden repercutir más adelante. El tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Se da básicamente por 6 meses, 2 meses de los 4 fármacos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 fármacos? Rifampicina, isoniazida. Ya voy a empezar que lo han dicho bien. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿no? 2 meses diarios. Y luego los otros 4 meses solamente de isoniazida y rifampicina, pero de manera interdiaria, nada más. Muy bien. ¿Y cómo se dan aquellos pacientes que tienen tuberculosis miliar, que es una tuberculosis sistémica, ¿no? Que se caracteriza por patrones micronodulares bilaterales pulmonares, o si no también otras tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Como el sistema nervioso central, como el articular? ¿Cuánto tiempo se da de tratamiento? 1 año. 1 año. 2 meses de los 4 fármacos y 10 meses solamente de isoniazida y rifampicina diaria. Pero acá hay una cápita. ¿Cuál de las tuberculosis extrapulmonares se da corticoides? ¿En cuál de las tuberculosis extrapulmonares se da corticoides? Se pregunta el examen. ¿En cuál? Bueno, por una parte me da gusto porque no saben plagiar, entonces. Miren, ¿en casos de qué? De meningitis, pericarditis y formas biliares. En esos 3 tipos de pacientes, tú puedes darle corticoides, o es necesario darle corticoides. ¿Ya? O sea, cuando vea el examen me voy a sentir tranquilo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces si yo te pregunto, ¿en cuál de las tuberculosis extrapulmonares se da corticoides? Meningitis, pericarditis y las miliares. ¿Con qué corticoides le das prednisona de elección? Si el paciente está de repente por un compromiso neurológico no puede recibir vía oral,
entonces le das su equivalente, que es la dexametasona. Muy bien, y hasta hace 2 años se tenía conocimiento que para aquellos pacientes que tenían VIH junto con tuberculosis, el tratamiento era de 9 meses, ¿ya? Pero en el 2024 salió una nueva norma técnica donde comentaron que el tratamiento ya no iba a ser 2 meses, sino de 6 meses, o sea, igual que el esquema sensible, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos también reciben 2 meses de los 4 fármacos, pero sus últimos 4 meses, mira, recibe isoniazida y rifampicina, pero todos los días. No es como los sensibles que reciben solamente 3 veces a la semana. Ellos sí tienen que recibir todos los días. Muy bien, entonces tenemos aquí la dosis de los 4 fármacos esenciales, ¿no? Aquellos que son bactericidas, ¿cuáles son? La isoniazida, la rifampicina y tilacinamida. Y bacteriostático vendría a ser el etambutol. Bactericida, ¿qué quiere decir? Que elimina el microorganismo. El bacteriostático, muy bien, deteste que se ingiera. Muy bien. Si yo les dijera, de los 4 fármacos, ¿cuál es el mejor fármaco antituberculosis? ¿Cuál sería? Rifampicina. Si te dijera cuál de estos 4 fármacos es el mejor a manera intracelular del macrófago, o sea, aquel que va a sacar intracelular del macrófago, ¿cuál es? Piracinamida. El mejor que ataca a nivel de la caverna, que es la lesión cavitaria, isoniazida. Y aquel que ataca a nivel del calcio, que es la parte cavitaria con un tejido purulento, la rifampicina e isoniazida. Muy bien, estos medicamentos son los grupos para tuberculosis resistentes, ¿no? Y aquí tenemos ya la tuberculosis, tratamiento de la tuberculosis latente. Este es nuestro esquema según la norma técnica, ¿ya? Según la norma técnica del Perú, el tratamiento de la tuberculosis latente, es con isoniazida durante 6 meses, o puedes dar también isoniazida más rifampicina, o puedes dar rifampicina, o puedes dar rifampicina más isoniazida, ¿no? De los cuales la rifampicina tiene mayor adherencia que la rifampicina, debido a que tiene menores efectos adversos y tiene mayor concentración máxima a nivel del organismo. Eso es en cuanto a nuestro tratamiento aquí en el Perú. Pero hay un artículo del JAMA que salió el año pasado, ¿no? Donde nos da un poquito más de conservación en cuanto al grupo etario para el tratamiento de tuberculosis latente, ¿no? Y nos hace preguntar lo siguiente: si tu paciente tiene tuberculosis latente, ¿no?, y es mayor de 18 años, entonces vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Es un paciente con VIH? ¿Es un paciente con enfermedad hepática? ¿O está consumiendo algún otro medicamento? Y ahí vamos los 3 escenarios. Si mi paciente tiene VIH, entonces el mejor fármaco para la profilaxis y tratamiento de tuberculosis latente será isoniazida y rifampicina. Pero si mi paciente tiene enfermedad hepática, entonces el preferido es la rifampicina. ¿Por qué? Porque la isoniazida es muy hepatotóxica. Y lo otro, si no tiene ninguna de las dos, pero sí está consumiendo algún otro medicamento, entonces tienes que tener cuidado con sus interacciones. Ahí tienes que tener cuidado con qué, con la warfarina, algunos anticonceptivos orales, ¿no?, algunos anticonvulsivantes o algunos medicamentos antirretrovirales. Muy bien. Pero vamos a suponer que tu paciente no tiene ninguna de esas 3 condiciones. Y esto es específicamente ¿para quién? Para mujeres. Y preguntas lo siguiente: ¿tu paciente es gestante? Sí, sí es gestante. Entonces, a las gestantes les toca la mala suerte ¿de qué? De que no van a poder recibir tratamiento hasta 3 meses después de qué? Del parto. O sea, va a estar ahí con su granuloma ahí,
durante toda su etapa de la gestación e inclusive 3 meses después de su parto. Y ahí recién va a empezar a tomar los medicamentos. A menos que el paciente tenga alto riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces ahí no te vayas a confundir con la pregunta que te dice, ¿no? ¿Siempre se debe esperar los 3 meses postparto? No, no es siempre. No es decir, siempre cambia todo el enunciado, ¿cierto? Y hay veces, por eso caen ahí en las preguntas, por eso jalan, ¿no? Entonces tienes que leer bien la pregunta y bien los enunciados. No es siempre. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene alto riesgo de infección o de progresión de la enfermedad, lamentablemente tienes que iniciarle el tratamiento antituberculoso, ¿ya? Y se menciona que la isoniazida y la rifampicina no son recomendados durante la gestación. Ahí pueden darle rifampicina en esos casos. Muy bien, ¿algunas preguntas ahí? Muy bien, reacciones adversas antituberculosas. Solamente para comentar, paciente que recibe tratamiento antituberculoso y empieza a presentar paresia o parestesia en miembro superior o miembro inferior, sensación de hormigueo, ¿culpable de quién es? De la isoniazida, porque produce neuropatía periférica. Para eso, ¿qué tipo de medicamento se le da? Por eso, todo paciente con tratamiento antituberculoso sensible debe recibir ¿qué cosa? Piridoxina, que es la vitamina B6, para evitar que haga la reacción adversa a la isoniazida. La rifampicina más hace hepatitis colestásica, la piracinamida más hace hepatitis, es el más hepatotóxico, y paciente que viene con dolor retocular, ¿no? Paciente con tuberculosis, que recibe tratamiento antituberculoso, al mes acude a la consulta porque presenta dolor retocular con amaurosis fugaz. ¿Saben lo que es amaurosis? ¿No? Ceguera, ¿no? Una ceguera fugaz. Por momentos se tapa el ojo, o sea, se nubla el ojo en oscuro y luego vuelve a aparecer la visión. Eso le llaman amaurosis. Entonces, el paciente que viene con dolor retrocular derecho y con amaurosis fugaz, ¿cuál sería el medicamento culpable? El etambutor, ¿no? Etambutor, porque genera neuritis retrovulvar. Muy bien, y para acabar, tenemos el paciente que sospecha de tuberculosis, le pides beca en esputo, ¿no? Y si ese beca en esputo sale positivo, debes de pedirle un genotype, ¿no? Para saber si es resistente a qué, a isoniazida o a rifampicina. Si es sensible, le dejas el tratamiento ideal. Si es resistente, pasarás a un segundo esquema donde tendrá que darse otros medicamentos para evitar que haga interacciones. Pero vamos a suponer que le pides el BK y el BK sale negativo en esputo. Ojo, BK en esputo negativo. Pero la sospecha clínica la tiene. Tiene sospecha clínica de tuberculosis. Entonces, si tanto es tu sospecha, ahí recién pides GeneXpert, ¿no? Por tu alta sospecha, a pesar de que tenga un BK negativo. Y ahí, si el GeneXpert sale sensible a rifampicina y obviamente te va a dar el diagnóstico, das tratamiento para tuberculosis sensible, ¿no? Pero si es resistente, ampliarás a otros fármacos para evitar la resistencia a esto, ¿sí? Al igual que becas extrapulmonares, cuando sospechas de algún tipo de tuberculosis fuera del pulmón, ya sea pleural, gastrointestinal, cerebral, lo que sea, siempre vas a pedir GeneXpert más que Genotype, porque GeneXpert tiene mayor sensibilidad de diagnóstico de tuberculosis. Muy bien, chicos. Esa es una imagen que voy a presentar. ¿Cuál es el tratamiento si queda? Rifampicina. Ya, a ver. Este es un caso de un paciente de 52 años que acude por presentar tos de manera crónica, aproximadamente unos 2-3 meses, ¿no? Sin pérdida de peso, sin fiebre, sin ser tos productiva, es una tos seca, básicamente.
no tiene pérdida de peso, no hace diaforesis, no hace fiebre, pero llega de emergencia desaturando, llega hasta básicamente 85-86% de saturación. Le pedimos una radiografía y en la radiografía no se evidencia ningún tipo de lesión. Se sospechó en algún momento por tromboembolismo pulmonar, un TEP que esté generando insuficiencia respiratoria, pero no tenía ningún factor de riesgo asociado a que genere un TEP. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos una tomografía para verificar que esa radiografía de tórax tal vez no tenga una alta sensibilidad. Y en la tomografía se evidenció lo siguiente. Comenzamos ahí que estaba bien el pulmón y de pronto empieza a hacer la Navidad. Bien. Esa lesión que parece un tronco con sus pétalos al costado se le conoce como árbol en brote. Árbol en brote. Y esa lesión mínima condicionaba al paciente que generaba una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, este tipo de tuberculosis es un patrón de tuberculosis activo. ¿Se acuerdan del cuadrito que le puse, no? Aquellos que hacen tuberculosis latente, le puse que en un gran porcentaje son asintomáticos o no hacen la infección activa. Pero un porcentaje de un 10 a 20% hacen la forma activa. Ya, esos pacientes que lamentablemente hicieron una infección latente, pero que inmediatamente hacen la forma activa, son estos pacientes, con ese tipo de patrón en árbol de brote. ¿Ya? Entonces, siempre que usted no toda cavitación es tuberculosis, o que no haya cavitación no quiere decir que no tenga tuberculosis. Busquen sino otros signos que te hagan sospechar de tuberculosis. Si tu sospecha es alta de tuberculosis, pide tomografía, ¿no? No te quedes solamente con la radiografía. Esa fue la lesión que vimos. Se ve clarito el árbol en brote, su ramita con unos arbolitos al costado. No se vea más. Miren todo ese compromiso que estaba haciendo. Y eso no se ve en la radiografía. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, algo?